Hola, hola, el tercer video entonces es sobre el documento El sujeto y el poder de Michel Foucault, que fue publicado en 1982. Entonces, para empezar, pues, digamos que la pregunta fundamental que se hace Foucault es ¿por qué analizar el poder no como un concepto, sino como una manifestación cultural, una manifestación social? Por eso lo que le interesa no es analizar el poder en sí mismo, es decir, qué es el poder, para esta sociedad, sino cómo se manifiesta el ejercicio del poder de unos contra otros, de un yo contra un otro, ¿sí? Entonces, se cuestiona inicialmente de por qué estudiamos el poder desde el sujeto, y creo que muy claramente nos dice que es del sujeto porque muchas otras ciencias, otras disciplinas, como la biología, como la sociología, etcétera, la filosofía, no se habla del ser humano ni del individuo, sino específicamente del sujeto. Esto porque el sujeto está enmarcado dentro de unas concepciones sociales, normas, leyes, configuraciones o roles que específicamente tienen que ver con su vida en sociedad, con cómo se relaciona, cómo interactúa en sociedad, ¿sí? Entonces es importante reconocer que para analizar el sujeto y el poder es importante tener en cuenta las condiciones históricas que motivan nuestra conceptualización. Para analizar el poder, esas manifestaciones, hay que tener en cuenta que el poder, digamos que se ha ejercido siempre de los unos contra los otros, no es algo nuevo. Si bien es un concepto que puede considerarse del siglo XX, es un concepto que viene desarrollándose desde la historia de la humanidad, creería yo, ¿sí? La segunda cuestión que plantea Foucault es el tipo de realidad con la que tratamos. Y aquí entra un elemento de nuevo que ya hemos nombrado en los otros dos autores, y es las formas. Foucault dice que deberíamos estudiar o investigar las formas de resistencia y los intentos hechos para disociar esta relación, las relaciones de poder. Si se dan cuenta, tiene que ver con lo mismo, y es, no nos interesa en esencia quiénes, sino cómo se dan estas interacciones, cómo es, cuál es la metodología, la forma en la cual se construyen discursos. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que hemos hablado del texto de Susan Sontag y del texto de Roland Barthes, y es, importa la forma en que se construye el documento, la obra literaria, la obra como artificio, las relaciones que se instauran dentro de sí mismas. Otro elemento importante es que podemos analizar, por ejemplo, el poder como representación de una jerarquía o de una manifestación de dominio y de control entre unos y otros dentro de una obra literaria. Casi siempre es un tema muy interesante, ¿sí? Muy interesante para desarrollar. Entonces, lo que se cuestiona es el modo en que circula y funcionan las relaciones de poder. Esto nos lleva a pensar que lo más relevante es que haya un quien domina y un quien que se deja dominar, y que de alguna manera es inconsciente. Hay algo que tenemos que aclarar, y es que para Foucault el poder se asume cuando dos participan, uno quiere dominar y el otro casi que inconscientemente se deja dominar, ¿sí? Entonces él dice algo, y es, si hablamos de la esclavitud, hablamos no de un poder del que se deja dominar, sino de un poder específicamente corporal, físico, una agresión física de uno sobre el otro. Eso nos lleva a pensar que por lo menos una manifestación del poder en la actualidad la dan desde los medios de comunicación, donde muchos aceptan todo aquel discurso que ahí se repite, que es constante, que es reiterativo en el medio de comunicación como la televisión o como un noticiero, y los aceptamos porque no reflexionamos o no criticamos sobre esto. Es muy importante que el crítico literario reflexione sobre si está analizando la obra porque simplemente es una manifestación, digamos que aceptada por la sociedad, o porque la obra en sí misma realmente cuenta con los elementos literarios, los valores estéticos necesarios para que seamos capaces de determinar que es una gran obra literaria, ¿sí? No por su aspecto histórico, sino porque su entramado, su discurso, su coherencia interna lo permite. Y finalmente, como ejercicio de poder, debemos determinar que hay tres cualidades del poder: su origen, su naturaleza básica y sus manifestaciones. ¿Qué nos lleva a pensar esto con Foucault?
Toda obra tiene un origen, ¿sí? Toda obra literaria tiene un origen. Digamos que esto tiene que ver con una aquí y una hora en la obra literaria. Cuándo fue construida y en qué contexto fue construida, publicada, etc. Su naturaleza básica. ¿Qué la hace una obra literaria? ¿Sí? ¿Qué elementos la determinan y la configuran como una obra literaria de valor o no estético, cultural, social, etc.? Eso debe estar dentro de la obra. Entonces hay que tener cuidado con la pintura. Por ejemplo, vuelvo al tema de la pintura. Muchas obras de arte son consideradas arte por elementos históricos, ¿sí? Porque han trascendido en la historia, pero realmente no sabemos por qué son consideradas obras literarias. Aceptamos que lo sean sin estudiarlas y sin analizarlas. Eso nos pasa con las obras literarias. En muchos casos, un profesional en estudios literarios habla, por ejemplo, de la Odisea o de la Ilíada sin haberla leído y sin tener en cuenta cuáles son las relaciones que se manifiestan dentro de ella misma, ¿sí? Y lo último, el tercer punto de cómo es ejercido el poder, se habla de sus manifestaciones y tiene que ver en muchos casos ya con el lector, con la recepción, digamos esa estética de la recepción, en la cual debemos determinar que en cada contexto la obra puede ser recibida de maneras distintas. No necesariamente una obra que hace 50 años era desconocida, no era leída, no era valorada ni por la crítica, ni por en general cualquier lector, como una obra literaria, con el tiempo puede darse que llegue a considerarse una gran obra literaria. Lo desconocemos completamente y el tiempo el que determina si en algún momento histórico esa obra realmente puede considerarse de gran valor estético, una obra que podría fácilmente hacer parte del canon literario. Y finalmente se pregunta Foucault si es necesaria la interpretación. ¿Sí? Y yo creo que, claro que sí es necesario. A partir de esos análisis de relaciones de poder, podemos dar cuenta de una interpretación de una obra que nos lleve a pensar en que dentro de ella misma existe un mundo ficcional en donde surgen, se desarrollan, se manifiestan todas estas categorías de poder de las cuales estamos hablando. ¿Por qué leer a Foucault? ¿Por qué leer El sujeto y el poder? Porque nos lleva a pensar que no debemos, como críticos literarios, tan fácilmente aceptar una obra literaria como de gran calidad estética, literaria, poética, etc. Solamente lo podemos hacer a partir de su lectura.